Bienvenidos a Credo Podcast, un podcast donde damos voz al protestantismo español. ¿Qué tal? Hola a todos, gracias por escucharnos. Somos Credo Podcast y este es un espacio donde queremos reflexionar sobre la teología, la Biblia y la fe desde el punto de vista del protestantismo español. Si nos has escuchado hasta aquí, pues sabrás que esta es una serie dedicada a la confesión de fe de Casiodoro de Reina. Y si es la primera vez que nos escuchas, pues bienvenido. Si quieres saber más de esta serie, puedes escuchar los capítulos anteriores, porque ya hemos terminado con la confesión de fe en sí, y hoy pasamos al tema de los suplementos que la red Credo ha añadido para complementar esta confesión, para traer luz en algunos aspectos y no adecuarla, pero sí contextualizarla quizás y traer algunos temas del siglo XXI. Sigo muy bien acompañada con Andrés y Samuel. ¿Qué tal, mis queridos compañeros? Hola, saludos desde Santi Ponce una vez más. Saludos, amigos, hermanos, desde la provincia de Badajoz. Otra vez más, como diría Andrés. Pues sí, desde el sur hasta el norte mediterráneo, yo en la provincia de Barcelona. Pues seguimos con este recorrido que hemos hecho. Como digo, ya hemos terminado con ese análisis bastante profundo que hemos hecho de la confesión. 9 episodios dedicados a esto, casi 9 horas. Y ahora vamos a pasar a estos apéndices, también para seguir sacando conclusiones, seguir aprendiendo. El primero de los apéndices habla sobre los 3 credos ecuménicos. Así que Andrés, Samuel, no sé cuál de los dos quiere empezar, pero ¿cuáles son estos 3 credos ecuménicos? Bueno, yo puedo empezar. Para muchos evangélicos, usar credos parece algo raro, algo diferente, que no estamos acostumbrados de hablar de los credos ecuménicos, pero para el protestantismo clásico, histórico, fue muy común. Los 3 credos ecuménicos son los 3 credos de la época patrística y son los credos apostólico, niceno y de Atanasio. Y los hemos incluido aquí por un par de motivos. Número 1, para contextualizar la doctrina de Reina. Él dice que su confesión es un comentario más o menos sobre el credo apostólico, así que lo hemos puesto aquí, más los otros 2 credos ecuménicos. Y número 2, esto tuvo suma importancia no solamente a Reina, sino a varios reformadores españoles y no españoles, o sea, para los protestantes en general, Lutero, Calvino, Melanchthon, los ingleses, todos afirmaron estos tres credos ecuménicos. Y de hecho, en su edición de la Biblia del Oso, Reina dice que él suscribe estos 3 credos ecuménicos como muestra de su ortodoxia. Así que, para ir también familiarizando a la gente con ese lenguaje, acostumbrándose a decir, pues yo también afirmo estos 3 credos ecuménicos. Es la base doctrinal de toda doctrina a partir del siglo V, básicamente. Volvemos una y otra vez a estos 3 credos como un resumen de la fe cristiana. Sí, Samuel. Si antes decíamos que la confesión de Reina nos ayuda a entender la revelación de Dios, que la confesión de Reina nos lleva a la revelación de Dios, es como un ayo que nos ayuda a entender la doctrina bíblica. Los credos sistematizan esta doctrina, este evangelio, este porqué, nuestra razón también de entender, de poder vivir. Aquí muchas veces nosotros, en nuestro contexto, y esto de una perspectiva más pastoral, ¿no? Siempre, sobre todo, no sé, en otras realidades, ¿no? Pero en los contextos de interior de España tenemos presente, ¿no?, el credo como católico
romano, como papista, como que esto no va con nosotros. Y es realmente lo contrario. Nosotros somos católicos reformados, somos protestantes, tenemos una fe histórica. Y aquí hice un ejercicio. Como sabéis, yo soy plantador de iglesia y aquí no estaba, por aquí yo no conozco ninguna iglesia cercana que recite el credo. Yo en el discipulado es una de las cosas que enseño. Y cuando repartimos los artículos, cuando repasamos los artículos del credo apostólico, por ejemplo, lo mismo puedo decir del Niceno, del Atanasio. Digo yo, a los hermanos les pregunto yo, ¿hay algo que estás en contra de esto? Dice, no, es nuestra fe. Eso es lo que yo quería escuchar, nuestra fe. Y siempre que participamos, este domingo tenemos la Cena del Señor, y siempre que participamos en la Cena del Señor, antes de tomar los elementos, los signos, pues recitamos todos juntos el credo como nuestra fe. Y creo que es importante reivindicar esto y que nos alineemos a la Iglesia histórica católica reformada, que no somos... el credo nos ayuda a identificarnos con el credo, nos ayuda a guiarnos, identificarnos y asirnos con la fe histórica, la que empieza en el Calvario como iglesia y viene hasta hoy, ¿no? Porque si nosotros no queremos saber de esto, ¿no? Es como si dijéramos, no tienes padre, no tienes madre. Además es un texto que, bueno, nos conecta a toda la cristiandad, de cualquier denominación, de cualquier, incluso con católicos, imagino que también con ortodoxos, con, bueno, toda la cristiandad puede afirmar ese credo, ¿no? Es un párrafo pequeño, el credo apostólico al menos, pero que encierra las verdades fundamentales, ¿no? de lo que creemos. Y hay varios estudios que demuestran que el querigma neotestamentario, es decir, el mensaje apostólico, cuando ellos iban predicando el Evangelio, casi tema por tema, punto por punto, hay una correspondencia casi total entre el querigma neotestamentario y el credo apostólico. O sea, cuando decimos credo apostólico, a hoy día nadie cree que los 12 apóstoles escribieron este credo, pero lo que sí afirmamos es que es apostólico en el sentido de que capta la doctrina de la predicación apostólica. Así que para gente que dice, me pongo nervioso a la hora de suscribir algo que no sea de la Biblia, está bien, pero debería saber que es un resumen de la predicación apostólica. Es como organizar y sistematizar la predicación apostólica. Uh-huh. Y así que lo podemos afirmar porque estamos afirmando el propio Nuevo Testamento. Yo quería dar un consejo pastoral a aquello que nos escucha, que si todavía no ha mirado, tiene un poco de recelo con el credo de los apóstoles, el credo constantinopolitano o el credo de Atanasio, que coja, no es mucho, coja los credos y vea por frase y analice si estoy en contra o a favor de esto. Obviamente, bien entendiendo que la palabra creo la Iglesia Católica es la Iglesia Universal, no la Iglesia de Roma, y entendiendo que Jesús cuando nace de María, que era virgen. Entendiendo esos puntos, que yo creo que eso es lo que dicen, pero ¿qué es esto? No, entendiendo estos puntos, lee los artículos y dime, o piensa para ti mismo si realmente estás en contra de esto. Y si no estás en contra, que me extrañaría si eres cristiano, estás en contra. Si eres cristiano, vas a estar a favor. Decir, no, es que es nuestra fe. Y eso es, cuando los cristianos también decían, vamos a confesar nuestra fe, recitaban el credo, porque es nuestra fe. Pues sí. Pues pasando al segundo apéndice, hay un artículo que se llama Hablando el lenguaje protestante con acento español. Andrés, bueno, este es un intento, ya sé que tu acento no es muy español, aunque tu español es bastante bueno, pero es un intento de poner nuevamente en valor y a la altura que se merece la confesión de Reina y también en comparación con otras confesiones de su entorno. Pues sí, a lo mejor fue el primer artículo académico que escribí sobre la declaración de Reina, pero lo que hice fue leer todas, y cuando digo todas, quiero decir todas las confesiones reformadas escritas entre 1523, la primera confesión reformada, y 1561, para contextualizar la confesión de Reina. Algunos dicen, esa confesión es luterana, o no es reformada, o no es trinitaria, o cosas así. Así que yo he leído todas las confesiones, y lo que he hecho es contextualizado la confesión reformada de Reina en
en este grupo de confesiones reformadas. Y en el artículo, a ver, está ahí, que no lo vamos a hablar, pero varios apartados, puntos en común entre la Declaración de Reina y muchas otras confesiones reformadas. Es la sección más grande porque tiene muchísimo en común con estas otras confesiones. El siguiente apartado, puntos en común entre la Declaración de Reina y unas pocas confesiones reformadas, cosas que, bueno, no aparecen en todas, pero en algunas sí, sigue siendo afirmaciones reformadas. Y la última sección, temas solamente encontrados en la Declaración de Reina que no se encuentran en ninguna otra confesión reformada hasta 1561. Esas son las cosas que nos da ese acento español, que es, estamos hablando el mismo lenguaje, pero tenemos, digamos, otro acento. Cosas que hemos ido comentando a lo largo de esta serie. Por ejemplo, estos capítulos 9 y 19 sobre la vida cristiana. O sea, poner marcas del verdadero creyente en una confesión, eso es algo único. Y aquí tenemos, parece, 7 cosas que son únicas a la Declaración de Reina. Así que es un artículo, bueno, fue un artículo académico, pero necesario para entender bien qué es lo que quería hacer Reina con esta declaración de... Perdona, cuando me ha llamado la atención el hecho que has mencionado de que quizás no era trinitaria la confesión, porque no menciona explícitamente la Trinidad, no la formula, o ¿qué respuesta darías a decir que es una confesión que quizás no explícitamente habla, pero implícitamente se entiende, sí, ¿no? Sí. Bueno, cuando dije eso, yo estaba pensando en un libro, un ebook que vi el otro día en Amazon, que no está disponible en papel, sino solamente en Kindle. Y es un libro recientemente publicado en los últimos par de años, argumentando una vez más que Reina no era trinitario, sino unitario, y que realmente apoya la doctrina de Miguel Servetus de negar la Trinidad y... Así yo estaba pensando en eso, pero me parece que cada X años hay una nueva persona argumentando que Reina no era ortodoxo, que era heterodoxo, o si la persona es unitaria, pues él creía como nosotros, los unitarios. Y, bueno, lo podemos hablar en otro episodio, en otro capítulo, pero no es verdad. Por decirlo así, decir que Reina no era trinitario no es verdad. Él afirma la Trinidad como todos los demás protestantes del siglo XVI. Era trinitario y todos los hechos apoyan esa afirmación. Pues pasando al apéndice 3, llamado La Cuarta Vía, la promesa de la Reforma Española. ¿De qué nos habla este apéndice? Sí, bueno, este fue otro artículo que escribí, un artículo no tan académico, pero sí importante. Fue el fruto de unos años de reflexión sobre no solamente la confesión de Reina, sino la Reforma Española en general. Y bueno, estoy jugando un poco con el lenguaje aceptado en círculos académicos, círculos de la Reforma. Suelen hablar de las 3 vías. Tenemos la tradición reformada, el presbiterianismo o el calvinismo, el calvinismo por decirlo así, y el luteranismo, los dos como dos opciones en el continente. Y el anglicanismo se veía como la tercera vía, ¿no? Que intentar mediar entre Ginebra y Wittenberg, abarcar ambos movimientos, un movimiento más católico. Y la cuarta vía está jugando con esa idea que, por un lado, la Reforma Española fue totalmente ortodoxa, o sea, afirmaron los 3 credos ecuménicos, afirmaron, o sea, toda la doctrina básica que afirmaron otros protestantes. Pero por otro lado, eran igual de ecuménicos que los anglicanos, y yo diría más ecuménico todavía, en el sentido de que
algunos querían abarcar ciertas características anabautistas en la confesión. En la confesión, en su teología, en su liturgia, en su andar espiritual, digamos. Así que, y volviendo al ejemplo de las marcas del verdadero creyente, poner eso en una confesión de fe, pues eso creo que es un ejemplo de la influencia que los anabautistas ejercían en el movimiento español. Así que la cuarta vía es un intento de enseñar que, por un lado, eran ortodoxos, pero no una ortodoxia cerrada, sino abierta. Y los españoles no querían excluir a ningún creyente de la iglesia. Querían hacer hueco, espacio para todos. Así que en este apéndice estoy argumentando eso. Para ayudarnos a entender cómo deberíamos ver la confesión de Reina hoy día, que no deberíamos verla como un documento cerrado y que deberíamos poner muros muy altos y ponernos muy defensivos, sino querer luchar por la unidad en la iglesia. O sea, tenemos que ser ortodoxos, pero esa ortodoxia, esa fe, debería unirnos. Y así que eso es el propósito de este apéndice. Sí, yo estaba escuchando a Andrés y es un tema que a mí, también como alumno de Andrés, es un tema que siempre la primera vez que lo escuché hablar de él y después los trabajos, también las reflexiones propias que he hecho, es un tema que me ha reflexionado, que me ha hecho reflexionar mucho y me ha entusiasmado mucho. Una cuarta vía, o sea, si en España hubiera consumado la reforma en el siglo XVI, como ocurrió en otros territorios, Alemania, Suiza, Inglaterra, pues estaríamos hablando de una vía distinta. Y claro, no voy a repetir lo que ha dicho Andrés, ¿no? Quiero apuntalar que no solo lo vemos en la confesión, no solo lo vemos en Reina, lo vemos en muchos casos. Antonio del Corro, que se niega a firmar una confesión de fe porque condena a los anabaptistas. Esto es algo impensable en el siglo XVI para un luterano, para un reformado. Francisco de Encina, que estando en seno luterano, con Melanchthon, es buen amigo de Bullinger, Calvino, Bucero, y en esta carta, y en una carta que le escribe a Calvino, le dice, bueno, hay que tener en cuenta lo que dice Melanchthon, pero él me escucha a mí hablar cosas muy diferentes a la que él piensa. O sea, como dando un poco la razón a Calvino, creo que los reformadores españoles, a mí me gusta usar esta expresión, no se casaba con ninguna de las líneas reformadas de la reforma que había, y muchas veces ellos adherían. Esta semana he tenido algunas conversaciones con unos luteranos que a veces tendemos a pensar que un reformado o un teólogo es lo que nosotros somos, nos gusta llevarnos a otro terreno, ¿no? Y muchas veces debemos entender también, porque yo he visto, por ejemplo, que muchos acaban siendo, pasan por calvinistas, después van a Inglaterra, o luteranos, después van a Inglaterra, están por ahí entre las vías, y muchas veces ellos, en mi reflexión, no sé, Andrés, corrígeme después si me equivoco, pero muchas veces ellos adhieren a una línea teológica, muchas veces adhieren a una línea teológica determinada, jurando de otras cosas. No sabemos por qué, pero yo en mi reflexión puedo llegar a pensar que es porque en el territorio donde ellos están, el contexto que ellos están, era lo mejor para ser iglesia y tampoco les separaba de la iglesia católica. Eso es un motivo que no vamos a entrar ahora en profundidad, que Reina, la vida de Reina, pero creo que esto a mí me ayuda a entender por qué Reina estuvo siendo en Ginebra, después fue a Inglaterra, después estuvo con Reformado, después se hizo luterano, por qué Francisco de Encina estuvo en Alemania, bueno, estuvo en París, estuvo con Alemania, después tuvo mucho contacto con Bucero y con Calvino. Con los últimos años de Calvino, los últimos años de Encina fue una amistad tremenda con Calvino. Calvino le elogia, Bullinger le llama a su mejor amigo, Melanchthon también le llama a su mejor amigo. Entonces yo creo que aquí los reformadores españoles había algo especial, que por encima de todo eran católicos reformados más que luteranos calvinistas, y lo dice uno que viene de tradición calvinista. Por encima de todo eran cristianos católicos reformados, y a mí es por eso yo compro y vendo el argumento de la cuarta vía. Es una vía muy distinta a lo que había. Yo pienso, en mi propia experiencia, yo vengo de un entorno rural, de la España interior, donde hay pocas iglesias, hay poco donde elegir, y ahora vivo en la zona mediterránea, donde hay iglesias grandes, mucha variedad, y a veces puedo ver, pues eso,
quizás cuando tienes mucha variedad y cuando tienes, pensando en la Alemania de Lutero, donde o en aquellos lugares donde empieza a establecerse el protestantismo, donde hay lugar para... donde tienes cierta comodidad, como pues aquí, ¿no? Hay muchas, salvando las distancias, ¿no? Pero muchas iglesias, pues puedes quizás enredarte en discusiones de las cosas secundarias, ¿no? Para mí, una chica de un pueblo del interior de España, y pensando en otros paisanos míos, jolín, para mí ver una iglesia con tanta gente, con tantos jóvenes, ya es una alegría. Y no me pondría a ver, bueno, es que el pastor este, es que el pastor aquel, es que el grupo de alabanza este es más tal. Porque simplemente ir a una iglesia donde hay gente y tal es genial y da igual, ni te fijas en si son de una denominación, de otra, porque casi ni entiendes qué es eso. Entonces, quizás los protestantes españoles del siglo XVI estaban huyendo de un país donde la Inquisición les quemaba. Sí. O sea, creo que esa forjar tu fe en situaciones de debilidad, en situaciones de minoría, te da una precisión muy fuerte de fijarte en lo esencial. Y yo creo que los reformadores españoles tenían eso, ¿no? No tenían tiempo de tonterías, no tenían tiempo de estar mirando, no, es que cree que hay que bautizarse. Sí. No, o sea, ¿también crees que la justificación es por fe? ¡Ah, aleluya! Eres mi hermano, estamos en la misma onda. Y si luego piensas que en temas secundarios, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando, estamos en diferencia, no pasa nada. Sin embargo, quizás otros países donde empezó a sentarse, donde ya hay una reflexión mayor y tal, siempre los seres humanos, pues con nuestro pecado, hacemos de la virtud a veces algo que nos condena a nosotros mismos y que nos echa piedra sobre nuestro propio tejado. Sí, Samuel. Aquí en España, como bien has dicho, yo me siento muy empatizado contigo, somos rurales los dos, y aquí en España la iglesia, tú no eliges la iglesia, la iglesia te elige a ti, quiero decir, tú no eliges la denominación que quieres ir, ¿no? Yo aquí soy un plantador de iglesia, pastor de una iglesia presbiteriana en un pueblo, la única iglesia prácticamente de la comarca, pueblos alrededor. Si yo soy intransigente con mis estándares presbiterianos, estaría haciendo un flaco favor a la evangelización. Aquí en nuestra membresía hay personas que no abrazan 100%, que sí que no dicen yo creo en esto 100%, porque son doctrinas secundarias. Entendemos que es lo primario y lo secundario. Y ellos también lo entienden. Creo que este es el sentido de la cuarta vía 2.0 del siglo XXI. Mirar una iglesia que es abierta en el sentido secundario, que es unido en lo fundamental, pero que contempla, no siendo intransigente. Yo, por ejemplo, en Brasil, donde que conozco la realidad, hay 300 iglesias en un pueblo, en una calle hay 50 iglesias. A lo mejor pues sí puedo decir, soy más presbiteriano. Pero en nuestro contexto, y es un poco también relacionado al pensamiento de los reformadores españoles, el contexto que venían, es tontería perderse en debates doctrinales de segunda a tercera categoría, cuando hay gente que se está perdiendo y que no conoce el Evangelio. Entonces, podemos aprender mucho de los reformadores españoles. De hecho, yo estoy aprendiendo mucho de estos reformadores. Andrés me conoce, sabe cómo yo era antes. Y cómo Dios ha ido transformando mi corazón. Pues qué bonito. Pues pasamos entonces al apéndice 4, que habla del bautismo. Pues en la línea con todo esto que hemos estado hablando, yo creo que podemos enlazarlo con los siguientes apéndices, donde estamos hablando del bautismo y de estas cuestiones que en su día dividieron y cómo afrontaban estos temas los reformadores españoles, que ya hemos ido hablando un poco en la confesión, pero podemos quizás detenernos también un poquito en estas cosas ahora. Pues sí, los temas, el apéndice 4, el bautismo, apéndice 5, la Santa Cena, y el apéndice 6, la teología política. 3 temas que tanto en el siglo XVI como hoy pueden ser temas que
debatibles entre cristianos, incluso temas que han dividido la iglesia protestante y que la siguen dividiendo, que es una pena, que yo creo que todos los protestantes estamos tristes ver las divisiones en la iglesia protestante. Hay que matizar qué queremos decir con divisiones, porque incluso en la red credo tenemos anglicanos, presbiterianos, bautistas, no denominacionales, etcétera, y eso es bueno y sano. No hay división total, pero hay cierto nivel de división. Y en estos apéndices lo que queremos hacer es interpretar bien, contextualizar las afirmaciones de Reina en la confesión. Así que sobre el bautismo, básicamente, y la gente puede leer el apéndice, pero no vamos a dividir sobre el tema del credo bautismo o pedobautismo. Credo bautismo es el bautismo solo de los que pueden dar un testimonio de su fe, y el pedobautismo es los que bautizan también los que pueden dar confesión de su fe, pero los bebés también. Si un bebé nace en un hogar cristiano, pues se bautiza el bebé. Y en nuestra red no vamos a dividir. La gente no tiene que optar por una o la otra opción, y creemos que esta postura es coherente con la confesión de Reina y también con el espíritu de los reformadores españoles. En cuanto a la Santa Cena, hubo una división muy famosa entre los reformados, los calvinistas y los luteranos. Y Reina, él luchaba por lo que se llama la Concordia de Wittenberg. La Concordia de Wittenberg fue la única vez que reformados y luteranos se sentaron y firmaron una declaración sobre la Santa Cena y otros temas, pero lo que nos interesa aquí es la Concordia sobre la Santa Cena. Y poca gente seguía luchando por la Concordia de Wittenberg, pero Reina sí. Y esta concordia representa el mejor intento que hemos hecho como protestantes para confesar algo juntos sobre la Santa Cena. Así que nosotros hacemos el argumento que el capítulo 13 de la Declaración sobre la Santa Cena debería ser interpretado a la luz de la Concordia de Wittenberg, es una declaración amplia, católica, ecuménica, por decirlo así. Y el último apéndice sobre la teología política de Reina. Reina hace algunas afirmaciones que para nosotros hoy día, gente que está más acostumbrada de pensar en la separación total entre el Estado y la Iglesia, sobre todo los evangélicos, yo soy evangélico, estamos acostumbrados de pensar en estos términos, pues Reina tiene otra postura, pero no solamente él, sino todos los protestantes y los otros reformadores españoles. Así que en este apéndice explicamos un poco su postura y creo que llegamos a una conclusión bíblica y también aceptable a muchos. Y básicamente decimos que tenemos que afirmar que hay dos esferas, la esfera política y la esfera religiosa del Estado y la Iglesia, y que cada esfera tiene sus responsabilidades, tiene su llamado, tiene sus capacidades, y que hay que respetarse. La Iglesia no puede controlar el Estado no puede controlar la Iglesia, que existen en una relación dinámica, y que hay que respetar esa relación. Así que creo que en estos tres apéndices estamos intentando, y creo que en gran parte estamos consiguiendo esa cuarta vía del apéndice 3, y así perpetuar el espíritu de la Reforma española. Pues gracias por esta explicación. Daríamos paso ya al suplemento, que es una serie de afirmaciones y negaciones que la Red Credo ha creado para contextualizar o para tratar temas que no trataba la confesión de Casiodoro por su momento histórico, pero que ahora sí que
son desafíos para la Iglesia en el siglo XXI y la red pues ha querido dar también su postura, ¿no? Con respecto al tema de la Biblia, hay 3 afirmaciones. Andrés, ¿cuáles son? Pues sí, y aquí una vez más estamos intentando seguir el espíritu de la Reforma Española, de afirmar lo básico, negar herejía o enseñanza peligrosa, pero no ser tan estricto para excluir a los no creyentes, perdón, a no excluir a los verdaderos creyentes. Así que, y la gente puede debatir si lo hemos conseguido o no, y tampoco queremos ser muy estrictos. Siempre tenemos en mente como red lo que dijo Antonio de Corro, que esto no es un quinto evangelio, esto no es inspirado. Estamos intentando seguir las pautas de la Biblia, de la tradición, y bueno, esto es nuestro mejor intento. Así que en cuanto a la Biblia, básicamente afirmamos que hay 66 libros de la Biblia, afirmamos la inspiración de la Biblia y específicamente la inspiración plenaria y verbal, que toda la Biblia, incluso las palabras, son de Dios, pero no entramos en detalles. O sea, eso creo que es parte de... Eso es sabio, afirmar lo básico y no entrar en detalles. Y también tenemos una afirmación que tiene que hablar con lo que se llama la neo-ortodoxia de Karl Barth. O sea, obviamente todos estamos muy endeudados a Karl Barth y a lo que hizo en el siglo XX, pero también tuvo algunos pensamientos no tan... bueno, no quiero hablar mal de Karl Barth, pero tuvo algunas ideas poco comunes, poco ortodoxas, digamos. Y decimos que la palabra de Dios es la palabra de Dios y no solamente se convierte en la palabra de Dios, es en sí objetivamente la palabra de Dios. Así que esas son las 3 afirmaciones sobre la Biblia. Luego tenemos una afirmación escueta, también con a veces menos es más, ¿no? Para hablar del ecumenismo. Pues sí, básicamente aquí, bueno, y antes tenemos sobre el liberalismo, aceptamos la crítica textual. Cierto, perdona. Me he saltado el liberalismo, que sería el segundo punto. Sí, afirmamos la crítica textual, lo que se conoce como la baja crítica, pero rechazamos la alta crítica si ataca la veracidad de la Biblia. Afirmamos la veracidad de los milagros y afirmamos que Dios creó el mundo desde la nada, creación ex nihilo. Así que creo que sí, como tú acabas de decir, Sara, que no queremos desarrollarnos mucho sobre el cómo, cuándo, el por qué. O sea, son afirmaciones básicas, cortas, pero importantes. Eso, hablando del ecumenismo, es prácticamente son 2 frases cortas en las que yo creo que lo que decía, ¿no? Menos es más. A veces, si queremos poner demasiadas palabras a algo, es cuando empieza a haber más divisiones y más objetos de discusión. Sí, y puedo leer la afirmación y negación. Afirmamos que Jesucristo es el único camino a la salvación. Negamos que otras religiones proporcionen vías alternativas a la salvación. No estamos diciendo que no hay verdad en otras religiones, no estamos diciendo que no hay nada provechoso, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es lo que decimos, que estas otras religiones proporcionan vías alternativas a la salvación. Hay un solo mediador, hay un solo medio de salvación, y eso es Jesucristo. Así es lo que estamos afirmando, que Cristo es el único camino a Dios. También hay una pequeña parte en la que tratamos el tema del movimiento carismático y pentecostal, que también tenemos 3 afirmaciones para este punto. Sí, y deberíamos empezar diciendo que amamos y queremos a nuestros hermanos carismáticos y pentecostales, que creo que todos conocemos a muchos carismáticos y pentecostales que son muy buenos ejemplos de cómo ser cristianos. O sea, amamos y apreciamos, damos gracias a Dios por nuestros hermanos carismáticos y pentecostales. Lo que estamos afirmando aquí y negando aquí tiene que ver con puntos más extremos, prácticas más extremas de este movimiento. No hay apóstoles hoy día como apóstoles como los había en
el primer siglo, por ejemplo, no hay alguien que puede hablar con ese nivel de autoridad como hablaba Pedro y Pablo, por ejemplo. Afirmación 9, bueno, lo puedo leer. Afirmamos que el Espíritu Santo siempre ha dado dones espirituales a su iglesia. Negamos la autenticidad de dones cuyo intento contradiga o desvíe de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la persona de Cristo o en su palabra escrita. Aquí estamos hablando de estas profecías que algunos hacen y que estas profecías contradicen abiertamente la enseñanza bíblica. Es lo que queremos excluir. Y por último, bueno, en esta sección estamos tomando una postura con respecto al evangelio de la prosperidad, que no queremos afirmar que el evangelio es prosperidad terrenal. El evangelio es espiritual. Así que, pues sí, eso, como he dicho al comienzo, estamos hablando sobre abusos del movimiento carismático y pentecostal y no del movimiento, digamos, la parte más ortodoxa de estos movimientos. Samuel. Y además, sí. Además, estoy seguro que muchos de nuestros hermanos pentecostales que están escuchando este podcast o van a leer este suplemento no se van a sentir identificados con las cosas que rechazamos. Eso más es un señalamiento al neopentecostalismo, que muchos de nuestros hermanos pentecostales no se consideran neopentecostales, ¿no? Es más, como hubiera dicho Andrés, aquí queremos que en la red formen parte también. Nuestros hermanos pentecostales son parte de la iglesia y aquellos que tengan una fe, pues, como están viendo, ¿no? Nos están escuchando, bíblica, que no tenga estas cuestiones extrabíblicas, ¿no? Pero lo mismo también se lo decimos a presbiterianos, a bautistas que no estén ligados al liberalismo, ¿no? Como estamos poniendo las líneas en donde hay que ponerlas, pero creemos en la universalidad de la iglesia y aprendo mucho y valoro mucho la comunión con nuestros hermanos pentecostales. Creo, y déjame, no soy pentecostal, así que no soy sospechoso de decirlo, pero creo que Reina, los reformadores españoles, se sentirían muy cómodos con los hermanos pentecostales, porque enfatizan la fe viva, enfatizan la santidad en esta comunión con Dios, y valoro mucho la fe. Yo me siento muy cómodo con nuestros hermanos pentecostales, obviamente, cuando no se van desde las líneas ortodoxas, en este sentido que estamos aquí afirmando y negando. Por eso, que no te sientas ofendido, al revés, es un abrazo y es un cuidado que queremos tomar también como pentecostales que soy, porque sí marcamos una diferencia entre vosotros pentecostales hermanos y aquellos neopentecostales que infelizmente están más en cosas extrabíblicas. O sea, según el pastor presbiteriano del grupo, Casiodoro en el siglo XXI habría sido pentecostal. Quizá algunos me pegan, ¿no? Quizá algunos me pegan, pero creo que para mí el pentecostalismo está mucho mirado en la iglesia hoy en día como lo que era el anabatismo en muchos aspectos, aunque hoy los pentecostales son más que los anabatistas eran. Sí. Y considero que los reformadores españoles, Casiodoro de Reina, no sé si sería pentecostal, pero que se iba a deleitar mucho en la convivencia y en el diario vivir con los hermanos, porque amaba a la iglesia, amaba al Señor. Claro que sí. Eso es unidad. Sí, señor. Y yo creo que efectivamente yo creo que con estas afirmaciones y negaciones hemos intentado alejarnos de esos extremos de un lado y de otro que son insanos y no son bíblicos, pero aceptamos toda la gama de colores que hay fuera dentro de esa de lo central, ¿no? Pero los extremos siempre son malos, de un lado y de otro. Los dos últimos temas son quizás los temas que ahora son más candentes o que realmente sí que pueden estar ocasionando divisiones y quizás malos rollos, tristemente, entre hermanos y entre iglesias, y es el tema de la mujer y el liderazgo de la iglesia, y finalmente el tema de la sexualidad, un tema peliagudo por el momento, ambos, yo creo, por el momento cultural y social en el que estamos. Pues sí, y pensamos mucho en cómo articular
estos dos párrafos, así que creo que son bastante bien matizados y amplios, y así que yo prefiero leer lo que hemos escrito. En cuanto al tema de la mujer en la iglesia, afirmamos que la mujer puede servir, aconsejar, profetizar y enseñar en formas bíblicamente fieles y culturalmente apropiadas, y que la Escritura presenta el liderazgo de la iglesia desempeñado por varones. En el gama de complementarismo e igualitarismo, creo que es una afirmación bastante céntrica, quizá no, un paso hacia el complementarismo, pero bastante céntrico, que no estamos diciendo en absoluto que una mujer no puede hablar, y de hecho puede incluso enseñar, profetizar y enseñar. Está allí en la Biblia y lo vemos en la historia, o sea, mujeres profetizando, enseñando en formas bíblicamente fieles y culturalmente apropiadas. Hay una tensión ahí. Y la negación es importante. Negamos que las pautas de la Escritura sobre el liderazgo de la Iglesia obedezcan directrices culturales y deben abrogarse en favor de una igualdad de hombre y mujer para el liderazgo de la Iglesia. Lo que queremos decir aquí es básicamente que la cultura no puede controlar la Biblia. Si alguien quiere hacer un argumento bíblico a favor de la mujer y el liderazgo en la iglesia, estamos abiertos a escuchar esos argumentos. Pero argumentos que dicen, bueno, la cultura dice tal cosa, o esto es 2023, eso ya no vale. Pues la Biblia no nos da esa opción. Seguimos la Biblia. Así que creo que eso, incluso gente que no está de acuerdo con esto, creo que puede apreciar por lo menos lo que estamos intentando hacer, que es respetar la Biblia y decir, la Biblia es nuestra autoridad suprema. En cuanto a la sexualidad, también voy a leer este párrafo. Afirmamos que Dios ha creado al hombre y a mujer, quien debería permanecer célibe o casarse con un miembro del sexo opuesto y permanecer en una relación monógama hasta que la muerte les separe, y que la presencia del pecado en el mundo exige de la Iglesia una sensibilidad y paciencia pastoral con respecto a cualquier desvío del patrón bíblico. Bastante genérico, no estamos hablando de ningún grupo, estamos hablando de todos. Estas son las opciones que tenemos si queremos ser cristianos fieles a la enseñanza bíblica. Y hay un montón de desvíos en nuestro mundo, y hay un montón de dolor, y la Iglesia, hay mucho trabajo que hacer para ser las manos de Dios en nuestro mundo, para abrazar la gente en el amor de Cristo, incluso cuando hay tanto dolor. Negamos el bien de cualquier práctica sexual fuera del matrimonio, que hay una diferencia entre el sexo y género, y que el sexo es puramente subjetivo. Así que estas son las afirmaciones y las negaciones que hacemos en el suplemento, y una vez más nuestro deseo es para el siglo XXI continuar el espíritu de los reformadores españoles en afirmar lo básico, lo más fundamental, pero también permitir diálogo, debate, y no ser muy cerrado en nuestras conclusiones. Pues gracias, Andrés. Espero que estas afirmaciones y negaciones pues se han hecho con el ánimo eso de abrir los brazos a un amplio grupo de hermanos. No hemos querido constreñir, ni hemos querido seguir ese espíritu de los reformadores españoles, ecuménico, que busca la unidad entre diferentes posturas que, siendo secundarias, pues no interfieren en lo central. Si a ti que nos oyes te gustaría formar parte de la red, y si hay alguna cuestión que
sobre la que a lo mejor pues no estás del todo de acuerdo o te gustaría matizar. Estamos abiertos, por supuesto, a escucharte, a ver en qué puntos a lo mejor te cuesta más afirmar o negar. Y estamos abiertos a escucharte de verdad y no queremos levantar muros, como decía Andrés, ¿no? Cristo nos llamó a la unidad y nosotros buscamos la verdad, buscamos lo que Dios quiere que busquemos. Así que bueno, aquí terminaría esta gran serie de 10 episodios sobre la confesión, una confesión de 21 capítulos, 6 suplementos, 6 apéndices y un suplemento. Pues no sé si queréis decir algo más, Andrés o Samuel. Solo animar a la gente a que puede tomar en serio esta confesión. Es una confesión muy buena, muy, llena de bendiciones, de un equilibrio entre la verdad y la gracia, entre la doctrina y la práctica, y que esta confesión y esta red existe porque creemos que hay recursos poco aprovechados, ¿cómo es en español? Recursos poco utilizados en la Reforma Española, Sí. y que queremos que la gente, sobre todo el mundo de habla hispana, sepa de estos recursos. Así que os animamos a leer la confesión y leer de la gran herencia que tenemos en la Reforma Española, porque los tres hemos pasado años leyendo Francisco de Encinas y Constantino de la Fuente y Casiodoro de Reina y Antonio de Corro, y para nosotros ellos son como Juan Calvino y Martín Lutero y Felipe Melanchthon. Ellos son los hombres y mujeres, María de Cazalla y un montón de mujeres más que Dios ha puesto en España y en el mundo de habla hispana, y que podemos tomarles en serio porque no nos van a decepcionar. Como español, como protestante, católico reformado español y como pastor católico reformado / protestante aquí en España, sueño en mi deseo y en mi corazón hay el deseo de una iglesia protestante autóctona española. Hay el deseo de la unidad de la iglesia evangélica en España. Gracias a la confesión, gracias a un documento escrito por un extremeño, permitidme decirlo, en el siglo XVI, 5 siglos después casi, veo más cerca esto. Veo más cerca si coges la confesión, si la lees y la haces tuya, porque es tuya. Reina la escribió para que fuera tuya, para la posteridad de la iglesia hispana hasta que el Señor venga. Si la lees, la haces tuya, la meditas. Es más fácil que tu iglesia, que nuestra iglesia, que toda la iglesia española diga en nuestra confesión. Y siendo así, será mucho más fácil que los tratados que se firmaron en 1992 con el Estado, si han tenido una propia confesión, una unidad verdadera, será mucho más fácil decir somos una iglesia protestante española autóctona. Y no estoy diciendo de negar ni despreciar las confesiones de cada iglesia que tiene particularmente. Yo personalmente tengo una en nuestra tradición, sino que toda la iglesia en España tuviera también como confesión, como suplemento. Si no tiene tu confesión, que fuera tu confesión. Si tiene otra confesión, que fuera esta confesión también. Porque con un mismo sentir, en este sentido, Reina nos hace que miremos en un mismo objetivo, en un mismo sentir, en un mismo caminar. Y infelizmente, y hablo con el corazón abierto, veo mucho que hay que trabajar todavía. La iglesia en España camina mirando para diferentes lados y creo que Reina nos habla desde lo lejos con su confesión. Mirad al Cristo crucificado que ha vencido la muerte, y esto nos ayuda a tener un mismo sentir común y ayudarnos a caminar juntos, ayudarnos a decir a nuestros paisanos, sí, España también es una tierra de protestantes y aquí tenemos la confesión de fe, aquí tenemos los documentos, aquí está la Reforma Española. Quizás puede ser un sueño, quizás puede ser algo
complicado, pero lo veo más cercano y soy más optimista gracias a la confesión de fe de Reina. Muchas gracias, Samuel. Pues deciros que podéis entrar en nuestra web www.credoreina.com. Allí podréis conocernos mejor, podréis acceder a la confesión de fe de Casiodoro, seguirnos a través de las redes sociales, Credo Reina. Estamos en Facebook y en Instagram y también en X, que es el antiguo Twitter. Tenemos canal de YouTube, bueno, desde donde seguramente estás escuchando este podcast. Y quiero anunciar también que estamos iniciando otra sección dentro de la red Credo, que es Credo Forum, donde mensualmente vamos a estar teniendo conferencias con ponentes destacados y especialistas en los diferentes temas que vamos a estar tratando. Muy interesante, no te lo pierdas. Cuestiones que tienen que ver con Biblia, con historia, con teología. Queremos seguir aportando y dar nuestro granito de arena. Así que síguenos y que estéis bien. Gracias por escucharnos hasta aquí y que Dios os cuide. Hasta pronto. Volveremos con más Credo Podcast, una nueva serie tratando diferentes temas. Así que estad atentos. Un abrazo a todos.